Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos al canal si sois nuevos. Yo soy Ricardo y como podréis leer por el título, hoy vengo a recomendaros 5 libros para primavera. Me encanta la primavera, no por nada en especial, sino porque eso significa que queda menos tiempo para mi estación favorita, que es el verano. Además ya va haciendo sol, se va quitando un poco el mal tiempo, aunque bueno, aquí estos días en Ceuta estamos teniendo lluvias, pero ya como que se va notando el buen tiempo y a mí es que la lluvia y tal, me gusta estar en mi casa con la lluvia y eso, pero cuando ya lleva mucho tiempo lloviendo me deprime. Y bueno, pues he pensado que cada estación tiene como libros que van acordes a dichas estaciones, ¿no? Personalmente no soy un lector estacional, o sea, no soy un lector de en verano me leo este libro y en Navidad me leo libros de Navidad y en otoño me leo libros cozy, no sé qué. Personalmente no soy ese tipo de lector, pero sé que hay muchos lectores que son así y he pensado pues eso, de recomendar estos 5 libros que a mí me dan bastantes vibes primaverales. El primer libro que voy a recomendar es El Jardín Secreto. El Jardín Secreto es un libro que la verdad es que a mí me gustó mucho cuando lo leí y tenía cero expectativas porque pensaba que me iba a recordar a un libro que ahora veremos en este vídeo y para nada. El Jardín Secreto básicamente va sobre una niña que vive en la India cuando el Imperio Británico pues estaba en la India, ¿no? Y había muchas familias inglesas viviendo allí. Y por cosas de la vida y del destino tuvo que volver a Inglaterra a vivir con un tío suyo que tenía una mansión y tenía un jardín. Y este jardín estaba muy descuidado. Era como el jardín secreto, ¿no? Porque además, si no me equivoco, había como una puerta en la que no podía entrar, que era parte del jardín y tal. Y pues esta niña, su rasgo de personalidad principal es que es muy caprichosa, es muy egoísta, muy borde, básicamente una niña malcriada inglesa que siempre le han dado todo en bandeja de plata. Y entonces, como ella tiene que hacer lo que le da la gana, entra al jardín secreto, al jardín al que se supone que no puede entrar. Y este libro es que no puede gritar más primavera, porque por razones evidentes, o sea, la historia se desarrolla en un jardín, donde pues eso, tenemos todo tipo de plantas, todo tipo de flores, vemos como el jardín es el personaje principal de la obra, o sea, toma un rol muy importante a la hora de hacer que la niña no se dé cuenta de cómo es como persona, de que madure. Es un libro muy que a mí me da vibes de primavera. También lo podría catalogar como un libro cozy, para los que os gusten ese tipo de libros. Es muy reconfortante. Es uno de estos libros que te lees y te deja esa sensación de calor, Es agradable, la experiencia de la lectura es agradable y el final del libro es agradable también. O sea que si os gustan esos libros en los que no pasa nada malo y simplemente pues vemos eso, al protagonista descubriendo cosas y tal. Os recomiendo muchísimo este libro. A mí personalmente me gustó muchísimo. ¿Y por qué he dicho que yo tenía miedo porque pensaba que me iba a recordar a otro libro? Porque yo creía que me iba a recordar a Alicia en el País de las Maravillas. Ya lo he dicho varias veces, pero este libro no fue para mí. No fue para mí. Lo meto en este vídeo y lo he recomendado en distintos vídeos porque sé que es un buen libro. O sea, creo que objetivamente es un buen libro y sé que hay mucha gente a la que le gusta. Pero personalmente cometí el error de esperar algo. Es decir, a mí la película nunca me ha gustado. O sea, no, nunca ha sido una de mis películas favoritas. Me pareció un poco rara, me pareció un poco... Es que a mí los dibujos animados que eran psicodélicos y tal, en plan, no me gustaban, como Dumbo y tal, me daban un poco de mal rollo. O sea que Alicia en el País de las Maravillas nunca me gustó. Y ya pues siendo más grande, en plan, porque esto me lo leí en la cuarentena creo, decidí darle la oportunidad por lo típico de que las películas normalmente no tienen buenas adaptaciones y con la esperanza de que el libro fuese algo distinto. Y sí es cierto que de lo que yo recuerdo de la película, el libro pues tiene un poco de cosas, o sea, cosas distintas, un par de cosas adicionales y tal, pero básicamente sigue bastante la línea de la película. O sea que si os gusta la película, recomiendo el libro. ¿Por qué lo recomiendo para primavera? Porque
O sea, es la historia de una niña británica en un jardín que cae por el boquete de un conejo, de una madriguera, de lo que sea, y entra como a otro mundo donde los animales tienen vida, o sea, tienen vida, hablan, tienen pensamientos, tienen emociones y tal, donde ella es la única humana. Y es esto como estas vibes de primavera, ¿no? Que si el té, que si el jardín, que si los animales, que si un conejo, que si una liebre, que si una tortuga y tal. Y también había ciertos momentos en los que el libro me resultó un poco gracioso. Es cierto que no fue un libro para mí, no es un libro que disfrutase, tampoco lo odié, simplemente fue un libro sin más. Pero sí había momentos en los que me reí un poco, sobre todo con esta escena que sale en esta portada. No voy a decir qué es, pero me resultó bastante graciosa. Y hay una escena de un ratón y un perro y un gato. La verdad es que es un libro que yo considero que tiene ciertos elementos cómicos. Entonces, a mí me da muchas vibes primaverales y lo recomiendo para la primavera. Y si os gusta la película, os recomiendo el libro porque creo que es muy, muy fiel. Después tengo Los Cinco Juntos otra vez de Enid Blyton. He cogido este por coger cualquier libro, pero el libro que sea de Enid Blyton entraría en esta categoría. Literatura infantil. Si os gusta, evidentemente, la literatura infantil. Si no os gusta, pues no lo leáis. Esta autora escribe libros que, de nuevo, a mí me dan las vibes primaverales porque todo suele suceder en la zona rural británica, ¿no? De ricos, o sea, los ricos que tenían casas en el campo y estos niños que son hijos de personas pudientes, no sé si son necesariamente ricas, pero con bastante dinero como para tener una casa en el campo y no tener obligaciones, o sea, para mí eso es rico, se aburren y deciden resolver casos, pero que no son casos de asesinato ni nada así, sino que son casos de que a lo mejor ha desaparecido algo, o han encontrado un tesoro, o hay una isla secreta, cosas así. Y son casos muy monos, los personajes están muy bien definidos, es muy interesante para hacer literatura infantil, la verdad, que no se queda... A ver, es una trama infantil, evidentemente. Si te lees el libro, vas a encontrar una trama infantil. Pero en comparación con otros libros infantiles, yo creo que estos libros no tratan al niño de tonto. Es decir, usan un lenguaje normal, usan unas expresiones normales, una trama normal y no rebajan el nivel de la literatura para acomodarse al niño, sino que yo creo que incluso si sois padres o tenéis hijos pequeños o niños en vuestra familia, pueden ser buenos libros incluso para retarlos a leer un poco más avanzado, porque de verdad que yo no encuentro infantil, o sea, encuentro infantil lo que debe ser infantil, pero el lenguaje y tal no es no es excesivamente infantil y muchas veces estúpido, ¿no? Como se pone en los libros infantiles. Y es lo que digo, zona de campo, jardines, animales, típica estampa de vamos a tomar té mientras comemos pan con mermelada en el jardín, tal, o sea, muy británico, muy primaveral y eso, cualquier libro de Enid Blyton lo recomiendo. También aquí metería, no lo he metido porque sí me da un poco más de sensación otoñal, Agatha Christie y Arthur Conan Doyle. O sea, Sherlock Holmes y yo diría Miss Marple, que es mi favorita de Agatha Christie, pero bueno, Hércules Poirot también se podría. Sí es cierto que tienen, a mi parecer, más vibes otoñales, pero comparten ciertos aspectos como esa que me estoy dando cuenta ahora mismo que todos los libros que he recomendado tienen elementos británicos, pero es que yo creo que la Inglaterra del siglo pasado, de hace un par de siglos, era como muy orientada a la primavera, ¿no? Porque yo creo que es cuando en el país es el único momento del año en el que en ese país hace buen tiempo. Pero lo que estaba diciendo, que eso, que aunque son libros otoñales, los de Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, sí tienen elementos primaverales como esa cultura británica de llega la primavera, hace buen tiempo, vamos a disfrutar de salir a dar un paseo, ir a tomarnos un té a la terraza, estar tumbados en el césped, cosas así, ¿no? Y además yo creo que cualquier libro de thriller, si os gusta, bueno, cualquiera no, pero de los que estoy recomendando, Agatha Christie, Enid Blyton, que no es thriller, pero sí se denominaría misterio infantil, o Arthur Conan Doyle,
son perfectos para la primavera porque son misterios muy cortitos que hasta cierto punto son cozy porque los misterios de Agatha Christie no suelen ser demasiado oscuros ni demasiado asquerosos en plan que sean violentos, y Arthur Conan Doyle por norma general igual. O sea que aunque son bastante otoñales, yo creo que sí se podría adaptar a la primavera si os gusta ese tipo de libros y ese género y queréis leerlo. El siguiente libro que voy a recomendar, uno de mis libros favoritos, es Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell. Ya sabéis que no sé francés y no sé cómo pronunciar ese nombre, pero aquí vendrá. Este libro para mí, junto al Jardín Secreto, son los dos libros más primaverales de este vídeo. Porque, o sea, es que es lo que digo, jardín, naturaleza. Para mí la naturaleza es algo primaveral, a más no poder, la forma en la que se describe en este libro, ¿no? Que este libro consiste en un niño cuya familia, de nuevo, es británica, es rica, y sucede algo en Inglaterra, no me acuerdo si es que se cansan de vivir en Inglaterra o que no pueden seguir viviendo en Inglaterra, algo así pasa, que se mudan a la isla de Corfú, a una mansión en mitad del campo, en mitad de la isla, ¿no? Y pues tienen un niño pequeño que es muy aficionado de los animales, de la naturaleza en general, y mientras está en la isla pues va a cazar, pero no a cazar de matar a los animales, sino a capturar a los animales para estudiarlos. Entonces captura pelícanos, mantis, urracas, alacranes, insectos de todo tipo. Me parece que tiene un perro, que tiene distintos pájaros, o sea, le gusta como acoger a estos animales en su casa porque los cuida muy bien y estudiar su comportamiento. Y es un niño pequeño, o sea, que no son cosas, no es un estudio del comportamiento animal súper científico, súper técnico, súper correcto, sino que es simplemente la visión de un niño viendo que, yo qué sé, ay, pues el pelícano ha graznado 20 veces hoy, por poner un ejemplo. O se ha caído un pastel y mi perro se lo ha comido, tal, cosas así, cosas muy tiernas. Yo no lo catalogaría como un libro infantil, pero el protagonista es un niño, entonces es un libro muy tierno porque resalta esa inocencia de la infancia, ¿no? Y al mismo tiempo vemos que su familia, que tiene 3 o 4 hermanos mayores, una madre y tal, están preocupados por otras cosas, por su carrera, por su vida, por sus amistades y tal, y él está preocupado porque hoy tiene que salir a ver qué animal se encuentra en esta isla, ¿no? Y vemos pues que si el río, que si el césped, que si hay una fiesta con invitados a la hora del té en el jardín. De nuevo, es que a mí todo lo que sea británico, no sé si es porque estuve en Inglaterra o porque no sé por qué, pero a mí me da como muchas vibes tiernas y primaverales. Esa cultura del té, esa cultura de salir a tomarse algo en el césped, de un picnic, cosas así, ¿no? Y en este libro contiene todo eso. No os esperéis nada del libro, como a mí me gusta decir, este es un libro en el que no pasa nada, aunque pasen cosas. Es decir, vemos la historia de el niño que quiere salir a rescatar o a coger animales para estudiarlos y se hace amigo de los animales y tiene que seguir su día a día y tal, pero no hay nada, no hay un misterio, no hay una trama amorosa, no hay una trama fantasiosa, no hay nada que tenga como un peso en la obra, quitando la observación de la naturaleza y de la vida como tal. O sea que a mí me parece algo precioso, la verdad. O sea, es uno de los tipos, de mis tipos favoritos de libros, donde simplemente se relata la belleza, ¿no?, que tiene la vida en general, la naturaleza, los animales, la flora y la fauna, el día a día, las cosas pequeñas que hacen que el día a día sea bueno, básicamente como un estudio de la vida. Y aquí se centra muchísimo, como su propio nombre indica, Mi familia y otros animales, en la gran cantidad de animales que este niño acumula. O sea, en un momento es que la casa desaparece en zoológico, te quiero decir. Entonces yo lo recomiendo en primavera, en verano, en otoño y en invierno, en el momento en el que os lo queráis leer, porque a mí me encantó. Pero sí que creo que es un libro perfecto para primavera o verano. La siguiente recomendación de la que quiero hablar, y la última ya, es Mujercitas, de Louisa May Alcott. Este es el único libro cuyos personajes principales son americanos y no británicos, aunque
es la época victoriana esta que América e Inglaterra, la verdad, a ojos de un extranjero, ¿no? Eran bastante parecidas. O sea que tiene elementos que a mí me recuerdan bastante a la literatura británica. Este libro, no sé si he hablado de él antes en algún vídeo, pero a mí al principio no me estaba gustando. Me estaba pareciendo un libro exageradamente cursi. Muy empalagoso, porque trata de 4 hermanas que viven con su madre y su padre se va a la guerra y ellas pues es una época en la que incluso las familias pudientes americanas no tenían demasiado dinero y tenían que centrarse ellas en la costura, en la lectura y tal, en las tareas que estaban dedicadas a las mujeres, ¿no? Limpiar la casa, coser, recoger flores, la música y tal. Que hoy en día a mí me gustaría que esa fuese mi tarea, no aprender a tocar el piano, pero bueno, cómo cambian los tiempos. Y entonces a mí me parecía bastante cursi porque era seguir a estas 4 hermanas que van haciendo eso, ¿no? Una le gusta escribir, a la otra le gusta cantar, una sueña con tener un marido, otra sueña con dedicarse a su pasión, pero a mitad del libro más o menos, para mí pega un cambio. Pega un cambio porque se vuelve, sigue teniendo esos elementos de pues, una de las hermanas que se llama Jo, quiere escribir y se centra pues eso, en su escritura y tal. Otra quiere un marido y a ella le gusta ser pues la coqueta, ¿no? La coqueta, que vaya bien vestida, que vaya bien arreglada, que sepa las normas de etiqueta y de cortesía para conseguir un marido. Sigue esas pautas de la literatura femenina en siglos pasados, donde las mujeres pues eso, eran básicamente quiero conseguir un marido, quiero cuidar de mi casa, de mi familia. Y después estaba la contraparte que era la hermana o la amiga que quería dedicarse a su pasión y pasaba de maridos y de tal. Pero eso, a la mitad del libro, esto sigue estando presente, pero un poco más de lado. Y ya vemos que cada hermana se desarrolla mucho más individualmente. Y que la historia también se desarrolla, ya no es tan cursi, sino que vemos que también tienen problemas que hoy en día tendríamos nosotros perfectamente. Y creo que le da más humanidad. Entonces, si os habéis leído este libro, o sea, perdón, si os habéis empezado este libro y os ha parecido un poco cursi y no os lo habéis terminado, yo lo recomendaría porque me queda 10 páginas creo y me está encantando la verdad. ¿Por qué me da mi vibes primaverales? Pues por lo que ya vengo diciendo. Nuestro tiempo libre lo vamos a invertir en coser, en componer música, en recoger flores, en ir al campo de picnic. O sea que los recomiendo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de las recomendaciones de libros primaverales. Sé que hay otros libros que pueden entrar en esta categoría, pero estos son los que yo me he leído que puedo recomendar a ciencia cierta. O sea, sé que hay gente que dice que a lo mejor los libros de Jane Austen tienen cierto aire primaveral y tal. Yo no me los he leído, así que no los puedo recomendar. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Decidme en los comentarios si estáis de acuerdo, qué libros de estos habéis leído, cuáles recomendaríais, cuáles no, si tenéis alguna recomendación para libros primaverales. Y eso, espero que hayáis disfrutado mucho, que seáis muy felices, que tengáis mucha paz y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.